En Capital Radio, Empleo Público, un programa de Opostal.es, con José Joaquín Flechoso. Comenzamos saludando y dando la bienvenida a nuestra invitada, Almudena del Río. Almudena, muchas gracias por acercarte a estos micrófonos. Muchas gracias a ti. Estoy encantada de estar aquí. Pues eso, espero que al final me digas lo mismo. Todavía ojalá. Como siempre dicen, se me ha hecho muy corto, se me ha hecho muy corto. Pues ya lo verás cómo es así. Bueno, aquí siempre ponemos en valor la persona. Lo que nos interesa es que nuestros oyentes escuchen cómo son los testimonios de aquellas personas que están detrás de los servicios al ciudadano, servicios públicos de todo tipo. Hoy hablamos con una registradora de propiedad, pero hemos hablado con auxiliares, hemos hablado con diplomáticos, hemos hablado con todo tipo de personas que están trabajando en la función pública. Y por eso nos gusta acercarnos a la persona. Y empezamos siempre pues por los comienzos. Los comienzos de cuando tú eras estudiante, cuando eras joven, pero ya tenías ya incluso de niña, un sentido hacia la ecología muy directo, ¿no? Te gustaba mucho ya en ese momento. Lo que es la ecología, yo el medio entonces ambiente, no sabía ni lo que era la ecología cuando era niña, claro, pero sí, desde pequeña he disfrutado muchísimo la naturaleza, el mar, sobre todo el campo me ha apasionado, lo he vivido muy de cerca y entonces pues siempre he tenido latente la necesidad de conservar este mundo maravilloso que tenemos. Sí, hoy en día afortunadamente ya los niños desde el colegio, hoy mi hijo está yendo a una aula de la naturaleza precisamente allí en un colegio en Pozuelo. Tu padre, notario de profesión, evidentemente ser notario es un cargo muy importante, una posición muy dura, pero eso también a la familia le hace una forma muy dura porque también vais rotando con él en función de las distintas notarías que puede ir ocupando, ¿no? De niña, ¿cómo vivías tú esa sensación? Pues de niña, yo hasta los 4 años que empecé el colegio y me vine a Madrid, primero con mi abuela, luego ya a medida que mis hermanos tuvieron edad de colegio, ya se vino mi madre también y mi padre era el que iba y venía, estaba allí entre semana en el destino correspondiente y nosotros aquí, pero bueno, las largas vacaciones escolares los pasábamos en gran parte en el pueblo de turno y claro. Pues lo recuerdo pues una niñez muy normal, muy de aquella época, ¿no? Que jugábamos en la calle con las niñas de pues la hija de la estanquera, de la farmacéutica, del mecánico, del pueblo que tocase, por supuesto, íbamos a las huertas, cogíamos los garbanzos fresquitos, los recuerdo que estaban saladitos, buenísimos, se llegaba a trillar, pues las cosas que hoy en día a lo mejor son muy diferentes, pero entonces seguro. Era una niñez así muy básica y en la notaría trabajabas, entre comillas, de alguna forma te ponías allí con tu padre a ver cómo movía papeles. Era una forma de entretenimiento más, pero me iba allí a lo mejor a dibujar. Bueno, pero ahí estaban lanzándote un mensaje muy claro, ¿eh? Iba a hacer los deberes del verano, pero eso bueno, seguro que algo me ha quedado y eso me ha influido en el futuro para lo que me dedico. Bueno, y de alguna manera te planteas hacer la carrera y en esa carrera ya te planteabas que la salida podía ser mundo privado o mundo público. ¿Qué idea tenías al iniciar tus estudios? Yo me imagino superiores? Que siempre he tenido ahí el tema de la oposición en la recámara, pero es verdad que durante la carrera pues hice prácticas en un banco, en una asesoría jurídica, porque nunca sabes. Claro. Pero bueno, luego ya cuando aprobé Derecho, incluso en quinto de carrera estuve yendo a clases de contabilidad, de matemática financiera, porque también me planteé técnico comercial del Estado, pero no me convenció. Y bueno, me decanté por notarías y empecé notarías. Notarías y registro, claro, evidentemente había que andar cerca. Sí, que son muy complementarios. Eso es. Pero luego convocaron ante registros. ¿Pero tu padre tiraba para casa? No, la verdad que no. ¿Yo quiero ser una hija notaria o no? A lo mejor por detrás un poquito, pero no, abiertamente no. Abiertamente no se decantaba por aquello, ¿no? Total, que se convocó registros y me centré más en registros y aprobé y... Oye, y vamos a hablar de esa oposición y vamos a hablar de ese momento. ¿Qué fue lo más duro para ti de plantearte opositar? Porque evidentemente una oposición como esta de altísimo nivel exige una dedicación plena y dejar en los momentos
Yo digo que tenemos que estudiar cuando fuéramos más mayores y la época de jóvenes, pues dedicarnos a vivir bien, joder, pero resulta que nos obligan a compatibilizar dos cosas que son de hecho antagónicas, pues así, ¿verdad? Vivir bien y trabajar y estudiar mucho, ¿no? Pues yo creo que lo más duro es la incertidumbre, porque tú puedes estar fenomenal preparada o creértelo por lo menos, y cuando vas al preparador, que vas todas las semanas, te va indicando, es un termómetro de cómo vas, de si llevas bien los temas, si los metes en tiempo, si los expones bien, si cree que puedes aprobar. Pero bueno, aún así, es que nunca sabes, es un poco... Claro. Lotería entre comillas, tienes que ir bien preparada, por supuesto, pero puedes tener un mal día, te quedas en blanco, te pones enferma el día de uno de los exámenes, o sea, es que... Y entonces esa incertidumbre, esa espada de Damocles siempre la tienes ahí. Sí, hay una frase que siempre repito y es que la suerte favorece siempre a los mejor preparados. No hay suerte sin preparación. Sí, eso por supuesto, eso está clarísimo. Eso es evidente. Bueno, pues ya has aprobado tu oposición, ya has pasado ese momento tan duro, pero empieza el otro, empieza el del itinerario, ¿no? Hervás en Cáceres y después pues los de Toledo, Ciudad Real, Madrid Capital, Pinto. De alguna manera, esa infancia tuya que la veía luego reflejada, me imagino que traía evocaba aquellos tiempos en los que tú veías a tu padre de otra forma, como papá es el que está trabajando aquí, sí. y ahora te veías tú como trabajando ahí en pues directo. Pues un poco ¿verdad? Sí, la verdad, pero bueno, siempre estamos mentalizados, los registradores conocemos perfectamente la geografía española, porque ya estamos mentalizados y además cada vez que sale un concurso, que llamamos concurso, es la forma de cambiar de destino, que es por escalafón puro y duro, vamos, pero... pues te pones a estudiar dónde está este registro en el mapa, a ver si te viene bien, por cercanía, por comunicaciones, por todo, o sea que... Ahora hablaremos de comunicaciones, pero vamos a recordar a los oyentes que estamos hablando con Almudena del Río, que es registradora de la propiedad. Los registradores son unos funcionarios públicos adscritos al Ministerio de Justicia. Y hablábamos de eso porque... ¿qué te pasó con el coche? Porque resulta de que tu coche es la herramienta de trabajo, porque tienes que moverte, tienes que ir de un sitio a otro y tienes que hacer muchos kilómetros y de pronto dices, uy, he tenido un destino buenísimo, ya no cojo el coche. Cuéntame esa anécdota porque es una anécdota y es un aviso a navegantes. Sí, es herramienta de trabajo y tu segunda casa, llevas ahí de todo. Claro, ropa de repuesto, todo, una bolsa de aseo, todo lo que puedes necesitar que nunca sabes lo que puede pasar. Es tu casa ambulante, pero aparte eso, herramienta de trabajo, entonces... Yo me hacía a lo mejor a la semana 1.200 kilómetros porque intentaba destinos más o menos cerca, pero a lo mejor a 2 horas ida y vuelta. Claro. O sea que me hacía un montón y entonces encima los coches de antes que tenías que cambiar el aceite cada 2x3, pues cada mes y medio, 2 meses iba al taller, me hacían revisión, cambiaba el aceite y así era mi rutina. Cuando llegué a Madrid... Pues claro, empecé a llevarlo cada 2 meses. Me decían, no, hombre, pero si has venido hace nada, si tiene poquísimos kilómetros. No, vuelve más adelante. Volvía. Me mandaban para casa otra vez. Total que ya me relajé tanto, pues que acabé sin hacer la revisión pertinente, gripé el motor, me cargué el coche, o sea, un desastre. Tu padre te echó la bronca, seguro que dijo, pero ¿cómo una registradora de la propiedad le puede pasar esto? ¡Qué barbaridad! Bueno, y este recorrido itinerante, conoces registros en zonas rurales, en grandes urbes o urbes medianas y tal. ¿Qué es lo más característico de trabajar en un registro en un sitio o en otro? Porque me imagino que hay muchas peculiaridades, ¿no? Hay diferencias singulares. Bueno, sí que hay diferencias. Por ejemplo, en los registros rurales, pues a lo mejor la documentación es más variada porque tienes un poquito de todo. Desde una compraventa, una expropiación, una concentración parcelaria. Delimitación de lindes y cosas de ese estilo. Sí, claro. Muchos problemas de lindes que tienes que poner a la gente muchas veces a que se ponga de acuerdo entre ellos, conciliar entre ellos... pero bueno, luego, sin embargo, tienes más acceso a la gente, la conoces, conoces mejor las fincas, conoces tu demarcación muy bien, tienes acceso a autoridades que pueden tener relación con tu profesión, pues es muy fácil acceder al alcalde, al secretario del ayuntamiento, al juez, cosa que en Madrid, por ejemplo, pues no te pasa. O un registro urbano como Madrid, el barrio de Salamanca, pues es más bien compras, herencias, hipotecas y poco más. Entonces, pues, pero bueno, siempre lo más importante en un registro es el personal que tenga, que se lleve bien entre ellos, que estén bien formados y eso es lo que te hace la vida agradable en un registro, sea rural o urbano. Oye, esto de los registradores siempre ha sido identificado por las personas que no lo conocemos más que de una primera visión, como más de hombres que de mujeres. ¿Tú en esa época has
tenido también que lidiar con esto de que veían más a los hombres como una profesión más de hombre, más seria, por decir entre comillas, mal dicho, pero decir entre comillas? ¿Eso bueno, lo has vivido tú? En mi promoción ya fue la primera promoción que fue absolutamente igualitaria, por casualidad, 35 y 35. Bueno. Y de ahí para adelante aprueban más mujeres que hombres, porque somos más estudiosas. Sí. Tenemos otros defectos, pero estudiosas somos bastante. Oye, la judicatura está clarísimo cómo está pasando. Sí, no, y en general en todas, en general en todas. Pero nunca me he sentido dejada de lado. Bueno, hay una señora que sí tuvo dudas. Había una señora, típica señora de pueblo, pero como doña Rogelia, con pañuelo, vestida de negro, que le afectó una expropiación. Se arrasaron con todo un pueblo, casas, tierras y todo para hacer un pantano. ¿No? Sí. Y entonces venía un día sí y otro no al registro y nos decía, mi antecesor le decía lo mismo y luego a mí, ay, qué pena, tan jóvenes, si habéis estudiado tanto y me voy a cargar vuestra carrera. Eso es una amenaza, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Bueno, el registro es quizás de las cosas más antiguas, porque ya desde los amanuenses que escribían las hojas de registro de las propiedades hasta lo que significa luego el paso a las Olivetti, a la máquina de escribir para hacerlo, y el actual registro electrónico. En estos casos, ¿cómo has visto toda esa evolución que tú la has ido siguiendo, sobre todo el paso de la mecánica a la electrónica y actualmente ese registro electrónico que hay en España? Bueno, yo creo que ha sido una evolución bastante natural. Los cambios siempre asustan, pero siempre son para mejor. Y luego tenemos la suerte de tener un colegio único en toda España que siempre ha liderado y nos ha seguido muy de cerca y nos ha guiado los pasos. Y yo comencé escribiendo en los antiguos tomos de folios fijos, vamos. Luego ya, en mi época, ya pasamos a los tomos de hojas móviles. Eso ya te permitía, pues, poder imprimir, poder escribir en poder equivocarte claro. También, pero bueno, en la Olivetti, luego ya en los tratadores de textos, en los ordenadores, y ya desde mayo de 2024 hemos pasado a un registro electrónico puro y duro, pero lo bueno que tiene es que se basa, como siempre, en todos los principios hipotecarios tradicionales, o sea que simplemente es una forma de llevar el registro. Sí. Y además se ha probado bastante eficiente porque hemos sufrido la DANA, que ha arrasado con algún registro físicamente, pero ahí el registro electrónico ha mantenido toda la institución. Luego el apagón que después... Al día siguiente ya estaban todos los registros ahí al pie del cañón y funcionando, o sea que ya ha demostrado su mayoría de edad también. Aquí en otro programa yo he tenido al secretario de Estado de Justicia y siempre hemos estado hablando, y vamos a vernos próximamente en otro evento en Málaga. Hemos hablado de lo que ha sido la importante transformación de la justicia en España y sobre todo cómo estas catástrofes que hemos sufrido, pues evidentemente el hecho de tenerlo todo informatizado ha permitido no solo al día siguiente, sino nada más recuperada la luz, también recuperar la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de una parte que quizás desconocemos, y es la parte internacional, esa parte de internacionalización de los registradores, porque tú has sido durante 4 años directora del Colegio de Registradores, directora del Colegio Internacional de Registradores. Sí. Cuéntanos cómo ha sido eso y cómo es esa experiencia de trabajar en ese colegio. Bueno, pues tenemos muchas reuniones internacionales. Tenemos mucha vinculación, por ejemplo, con los registradores de toda Sudamérica, donde la influencia española ha sido muy grande y seguimos manteniendo pues un contacto muy directo, y también en Europa, por supuesto, porque claro, hay que ir a las instituciones europeas a lidiar para intentar explicarle tu situación, para participar en proyectos como, por ejemplo, el Reglamento de Sucesiones Europeo, el Reglamento de Régimen Económico Europeo, y luego, pues, intercambio de impresiones con registradores de otros países, que además generas un vínculo cercano y de amistad. Sí. Por ejemplo, con los portugueses yo tengo muchísima relación y la mantengo, y eso siempre es muy enriquecedor. ¿Hay muchas diferencias entre la forma administrativa de unos y de otros en Europa? Sí. Hay registros, en todo el mundo cada registro es un mundo. Hay distintos sistemas como un poco troncales, pero en general cada registro es de su padre y de su madre. Sí. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos estados no tienen ni registros. Con lo cual, ¿cómo se garantiza la propiedad? Pues con seguros. Pero es que, claro, te puedes quedar sin tu casa, te darán una indemnización, pero sin tu casa te has quedado.
O sea que es muy distinto. Bueno, al principio hablábamos de esa parte administrativa y retributiva. Entonces, evidentemente es un tema, digamos que sale de lo que es habitualmente en la función pública, puesto que sois, como decíamos, funcionarios adscritos al Ministerio de Justicia, pero cobráis de los clientes, pero obviamente eso tiene unas tarifas, tiene unos aranceles. Cuéntanos un poco cómo es el sistema retributivo. Bueno, pues efectivamente dependemos directamente del Ministerio para inspección, para control. 4 veces al año tenemos que mandar una certificación de cuál es el estado del registro. Cada vez que nos vamos de vacaciones, pues notificarlo al Ministerio diciendo qué registrador dejas a cargo, porque nunca puedes dejar el registro solo, por mucho que te vayas unos días, lo que sea. O sea, dependemos. También tenemos que respetar, por supuesto, estamos vinculados por las resoluciones de la Dirección General de Registros, que se llama de Fe Pública y Seguridad Jurídica, pero luego es un sistema muy ágil, porque es una forma de organizar el servicio público, pero de forma privada, como si fuéramos una empresa o un profesional libre, porque nosotros elegimos nuestro local, aunque, por ejemplo, en las en las poblaciones donde hay más de un registro tenemos que estar todos en el mismo edificio. Pero bueno, si no, tú eliges tu local, empleas a las personas que consideras oportunas, aunque heredas en principio las que tenía el anterior registrador, registradora, pero compras tus ordenadores, tu mobiliario, todo a tu costa, pagas la seguridad social y los sueldos de tus empleados, que no son funcionarios. Entonces es un sistema muy ágil, porque si te rompe un ordenador, al día siguiente tú compras uno y lo tienes ahí. ¿Tienes 2 personas de baja? Pues contratas a las que te hagan falta, aunque también es un trabajo muy específico que a la hora de contratar, claro, es muy difícil formar a la gente para tenerla ya. Pero es un sistema muy, muy ágil que funciona muy bien. Y algunos llegan a ser hasta presidentes del gobierno, ¿no? Incluso. Porque incluso Mariano Rajoy era registrador. Mariano, sí, y ahora ejerce como registrador otra vez. Sí, de Santa Pola vino aquí a Madrid, efectivamente, al final. Bueno, muy importante. ¿Qué es lo que más valoras de esos, que eres una mujer muy joven, pero 37 años trabajando ya en el servicio público? ¿Qué es lo que tú valoras fundamentalmente de esos 37 años de servicio público? Bueno, pues yo creo que he contribuido, como todos registradores, a la seguridad jurídica preventiva en el tema inmobiliario, que es una pata fundamental de nuestra economía y de las vidas de las personas, porque estás garantizándoles sus casas, donde viven, sus propiedades. Y entonces, pues, como el registro da tanta seguridad sobre quién es el titular, qué cargas hay, o sea, es clarísimo nuestro sistema de patrimonio inmobiliario, pues se evita acudir a la justicia judicial, vamos, evitas la vía judicial, que es fundamental. Agilizas y das seguridad y... Bueno, siempre nos gusta acabar esta primera parte, porque luego hay un test. Eso ya hablaremos luego del test. No tengas miedo, porque va a ser divertido. Pero no me lo habías contado. Bueno, ya verás. Si yo no hago una travesura, no me gusta hacer radio. Entonces. Bueno, un consejo que nos das, que les das a aquellas personas que se están planteando hacer una oposición, del tipo que sea, puesto que te has pasado como opositora y queremos la visión de la opositora. ¿Qué consejo les darías a una persona que quiera opositar, se lo plantee, o qué ánimo le das para alguien que a lo mejor lo está dudando? Bueno, yo creo que las oposiciones son una forma de asegurarte una vida maravillosa, pero pues te tienes que plantear que tienes que estudiar muchísimo, más horas que el resto, porque así lo sacarás antes que los demás. Y luego, mientras estás estudiando en la soledad de tu cuarto, muy bien, pero cuando descansas, llega a las 9:30 de la noche o las 10 o el horario que te plantees, cierras tus temas y vete a dar una vuelta. No abandones a los amigos, sigue saliendo y sigue en contacto con la gente, no te bajes del tren de la vida, porque es que luego, si no llegas a aprobar, o incluso si apruebas, no te has podido quedar descolgado. O sea que siempre hay un huequito para atender a tu familia, a tus amigos, hacer un poquito de deporte y seguir en el tren del día a día. Bueno, son ánimos importantes, porque por lo menos, efectivamente, que no dejen su vida de ocio, que también refresca mucho el cerebro. Bueno, hemos dicho esta primera parte, acabamos, pero ahora vamos a ver qué encontramos en el boletín oficial. Tablón de anuncios. La Universidad de Zaragoza convoca 8 plazas de la escala auxiliar por oposición en turno libre. También han sido convocadas 44 plazas para el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos por oposición en turno libre.
Y también se ha publicado el listado definitivo de personas que han superado el proceso selectivo para entrar en el cuerpo de administrativos del Estado. Ya sabes que puedes consultar y ampliar detalle de todas las novedades en www.postal.es en tablón de noticias. Y de todo esto y mucho más os mantendremos informados aquí en Empleo Público de Postal.es en Capital Radio. Y ahora escucharemos unos buenos consejos para incorporarlos en nuestro diario. Diario del opositor. Como siempre, 3 consejos. Y el primero de ellos es que responde preguntas que hayas fallado anteriormente en un simulacro. Es la mejor forma para comprobar si has subsanado ese fallo o si necesitas reforzar el estudio. Segundo consejo es que hagas un seguimiento del tiempo real que dedicas a estudiar durante el día y luego compáralo con el tiempo previsto para ajustar objetivos semanales de datos reales. Y nuestro tercer y último consejo, visualiza diariamente cómo será tu vida cuando apruebes la oposición. Activar tu motivación desde la emoción te ayudará en la preparación. Y no olvides, mantén siempre una actitud positiva y construye tu propio camino de éxito y felicidad. Y ahora sí, finalizamos con el protagonista. El protagonista. Siempre los invitados, las invitadas me ponen mala cara cuando digo, ahora el test del protagonista. Ya verás. Si algo no quieres, dices paso palabra, como en el concurso, o te callas o lo que sea. No hay ningún problema. Bueno, vamos a ver. Durante el día, ¿firmas más documentos o respondes más a correos electrónicos? ¿Cómo repartes el tiempo? Pues lo de lidiar con los correos es una auténtica tortura, la verdad. Oye, ¿cuál ha sido la propiedad más curiosa que has tenido que registrar? Pues un balneario en Baños de Montemayor. ¿Y qué característica tenía eso? ¿Por qué? ¿Por qué era? Pues no sé, porque era una figura muy extraña, era medio del ayuntamiento, medio del pueblo, no se sabía muy bien cómo configurarlo y era un balneario, pues el típico tradicional, como decimonónico, con sus azulejos. Muy de Visconti y tal. Muy de Visconti, muy curioso. Oye, si fueras guionista de cine, ¿qué propiedad de ficción te gustaría registrar? O sea, Hogwarts, el castillo de Disney, Patuega, algo de Batman o algo de Drácula. ¿A qué le pondrías tú? Pues yo creo que a lo mejor la Alhambra de Granada. Ah, joder, qué bueno. Pues sí, qué maravilla. ¿En qué propiedad pondrías tu nombre si pudieras elegir un registro? ¿En qué propiedad, si pudieras? ¿Ponerlo a mi nombre? Sí. Pues me encantaría, se van a enfadar por ejemplo, Acércate más ahí al micro. El Palacio de Dueñas. Ah, parece bien. Bueno, oye, tiene muchas propiedades la duquesa, ahora el duque, pero en fin, ¿verdad? ¿Te has sentido alguna vez más detective que jurista revisando algún documento? Pues alguna vez sí, la verdad. Porque lleva mucha labor de investigación lo vuestro, ¿verdad? Pues sí, sobre todo pues para posibles dobles inmatriculaciones, que hay gente que quiere inscribir una finca. Antes era bastante fácil porque cambiabas un poco los linderos, decías Linda a la derecha con Pedro Pérez, pues luego decías con María Fernández. Y ahora, como hay más conexión con Catastro, es un poco más complicado, pero antes teníamos que hacer una auténtica labor de investigación. Y a veces creerse lo que decían pues las a veces personas, sí, ¿verdad? a veces sí, sí. Bueno, hablemos de tus hijas, tus 2 hijas mayores, una es notaria y otra abogada del Estado. ¿Y qué decían en su casa y qué decía su madre cuando preparaban la oposición? ¿Qué les decía? Oye, ¿por qué no han querido ser registradoras ni notarios? ¿Habéis cogido toda la abogacía alta hemos copado todo, hemos copado todo. No sé, mi hija, la abogada del Estado, tenía clarísimo que quería ser o diplomática, pero luego se decantó, o abogada del Estado. Y la otra sí dudaba entre notarías y registros, pero bueno, también se convocó antes notarías y se centró más en notarías. Así que... Oye, hablando de tus hijas, si ahora pudieras tú haber hecho un Erasmus, ¿a dónde le hubieras pedido irte de Erasmus? Pues seguramente a Italia. A Italia. Bueno, el registro, ¿qué te ha enseñado más? ¿De derecho o de personas? Sin duda de personas. El derecho es básico, claro, en el registro, por supuesto, pero sin duda de personas. ¿Cuál es la experiencia vital que has visto más, que te ha llegado más directamente en este caso? En relación con el registro, dices. Con el registro, sí. ¿Algún caso emotivo, quizás? Pues ahora mismo... Pasamos. No se me ocurre.
Oye, y hablando de talento y mucho como el que tienes, ¿cuál es el que más te ha servido en tu carrera? Has dicho, yo tengo, esto es lo que me está ayudando fundamentalmente para haber hecho la oposición y sobre todo para el desempeño luego del trabajo. Pues seguramente la sociabilidad. A mí me encanta la gente y el trato con la gente, y eso te ayuda, yo creo que en esta profesión y en todas, en cualquiera, en la vida te ayuda. Oye, y esa manía profesional que dicen tus hijos y tus empleados que tienes, ¿cuál es? A ver, ¿en qué eres especialmente quisquillosa? Pues la verdad que soy bastante flexible, ¿eh? A ¿Sí? veces ¿Así? soy demasiado blanda, yo creo. Bueno, eso no dirán tus hijas seguramente, pero pues, bueno. No, mis hijas ver, incluso mis empleados, ¿eh? O ¿también? sea que fíjate, eso es un defecto. Bueno, tiene una buenísima jefa, sin lugar a dudas. Almudena del Río, ¿se te ha hecho corto? Se me ha hecho cortísimo. ¿Has estado a gusto? Estaba muerta de miedo, ¿eh? Porque era mi primera experiencia en la radio. Pues así vas a ver. Pero que la radio ha sido muy agradable, muchas gracias. La radio Joaquín. es una charla. He estado súper a gusto y muy bien. Pues eso es lo más importante para mí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Empleo Público de Postal.es. Gracias a nuestros dos compañeros, Víctor Nieva y ahora Juan de Cañadas en control técnico. Saludo de quien les habla, José Joaquín Flechoso, y hasta la próxima semana. Nuevamente aquí en Capital Radio. Escucha lo que viene.